Esto, cálculos renales. Empecemos lo que es epidemiología. Pero cuando hablamos de cálculos renales, esto recibe diferentes nombres. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de litos simplemente de acuerdo a el origen de la palabra. Lito es piedra, ¿no? Otro le llaman litiasis urinaria. Pero también hay que hacer una diferencia. Una cosa es litiasis urinaria y otra cosa es lo que es la nefrolitiasis. Nefrolitiasis es la presencia de estas formaciones o cosas, se podría decir, cuando el cálculo se asienta o aparece entre las nefronas, en el parénquima mismo, ¿no? Y litiasis urinaria, como su nombre lo indica, cuando está en las vías urinarias. ¿Está bien? Porque ustedes muy bien saben que la unidad anátomo-funcional del riñón es la nefrona, con todas sus partes, glomérulo, túbulo proximal, etcétera, túbulo colector. De ahí viene otro conducto todavía, que se le conoce con el nombre de conducto de Beine. Entonces, después del conducto de Beine, justamente el conducto de Beine va a parar a la papila renal. La papila renal es como una criba, ¿no? Como una espumadera, ¿no? Como una espumadera que tapa un tubo y ahí va a converger la prolongación del conducto colector, que es el conducto de Beine, a eso. Pero este conducto de Beine no participa en la formación de orina, en la concentración de orina. Pero se puede formar cálculos. Se puede formar cálculos, es un conducto, es una vía. Pero el día que se forma un conducto, a la larga eso va a originar lo que es un quiste, ¿no? Origina lo que es un quiste y que puede crecer, o que puede anularse, o que puede desaparecer también, ¿no? Entonces, pero el concepto de lo que es litiasis urinaria abarca desde las vías urinarias, desde los cálices menores, cálices mayores, hasta afuera, ¿no? Fuera del cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer. A ver, leíamos, hay que leer. Dice, epidemiología. Los cálculos renales son conocidos como litiasis urinaria, como nos está comentando, o se le llama también urolitiasis, o la presencia de cálculos, piedra, en el aparato urinario que simplemente permite hablar de litos. Yo hablaba de litos, ahora ya se ha puesto de moda esto de litos. El radiólogo siempre dice litos, ¿no? Litos ya se sabe que piedra. El término, miren acá, el término nefrolitiasis, lo que les estaba diciendo, es la localización, la ubicación del cálculo dentro del parénquima renal. Es diferente al de urolitiasis, que se encuentra localizada en la vía urinaria. Estamos, ¿no? Estamos definiendo eso. Entonces, depende de la localización del cálculo. La litiasis renales se produce en ambos sexos, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, pero tiene su predominio, que es mayor en el hombre, con predominio en los varones. Imagínense, en los varones es mayor, dice, y es más frecuente en la tercera y la cuarta década de la vida, es decir, a los 30 a 40 años, ¿no? 30 a 40 años, los cálculos son mucho más frecuentes, y sobre todo en los varones. Es un gran problema de salud, es cierto, es un gran problema de salud, y mayor si se considera su alta recurrencia que llega hasta un 67%. A los 8 años de haber ocurrido un problema litiásico, de haber ocurrido. Adelante. Y cuando se da un cálculo, cuando se da un cólico renal, esto es repetitivo. Cuando se da la presencia de un cálculo, dice, acuden al médico por dolor, acuden por el médico por dolor. Antiguamente se planteaba lo que es la cirugía. En la actualidad ya no, pues.
En la actualidad ya es prohibitivo emplear la cirugía. Lo que se hace es la litotripsia, se emplea las ondas de choques. Entonces se pulveriza el cálculo, no se diluye, sino que las ondas de choque, pum, 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 le golpean. Eso ya lo vamos a hablar después para poder definir conceptos. Ya no se opera, se hace la litotripsia, pero también tiene sus pros y sus contras. No crean de que simplemente da ondas de choque, pero esas ondas de choque destruye el cálculo, pero también endurece el tejido que le envuelve y no evita la formación de otra piedra ahí, se da nuevamente y es más difícil ya para operar porque endurece el riñón. ¿Entendido, no? Entonces esa es la situación. Esto claro se repite. ¿Para qué? ¿Para qué, no? Operamos, limpiamos, quitamos la obstrucción, pero el cálculo puede aparecer nuevamente. Se puede formar otro cálculo. Entonces, como ven ahí, que a 8 años se repite. Es una cifra de 67%, y 67% a los 8 años. Y esto constituye un gran problema de salud, porque constantemente aparece. Entonces, yo personalmente, yo no doy descanso médico cuando hay cálculos. Simplemente le digo, voy a quitarte el dolor y te pones a trabajar. Y anda a jugar pelota, a hacer ejercicio. Tipo de cálculo, ya. Tipo de cálculo, como les estaba diciendo, existe infinidad de cálculos. De todos los tipos de cálculos, 5 son los más importantes. De los 5, 2 son los más importantes. Los cálculos provenientes de oxalato de calcio, que es el que más, es el componente que más se encuentra en estas piedras, y en los de fosfatos, ¿no? Y los de fosfatos, y los otros 3, que también lo vamos a tocar conforme avancemos la clase. Dice, atendiendo a su composición química, pueden ser de 5 tipos. Los cálcicos, que tienen oxalatos, tienen fosfatos, oxalatos cálcicos, fosfato de calcio. Y después tenemos la de estrubita, en donde está lo que es el fosfato, amónico, magnésico, ácido úrico. Entonces, ahí tenemos un segundo, y después tenemos la cistina. La cistina tenemos 1%, y se debe abordar, el cálculo de cistina constituye de todos los cálculos, ¿cómo está, doctor? Constituye el 1%, y se debe a un error congénito en absorción intestinal, tubular renal, ornitina, dice, y se ve afectado la ornitina, lisina, arginina, y son duros a la litotripsia, extracorpóreos y otros. Ahí estamos 5. Solamente hemos mencionado 3 nomás, ¿no? Pero ahí está dividido, bueno, está dividido. Entonces, 2 el primero, 2 el segundo y 1 el tercero. También hay de ácido úrico que no está acá. Entonces, dice, los cálculos cálcicos son los más frecuentes, ya más específicos. Constituye el 70 a 80% de los casos. Por eso la importancia de estudiar los cálculos. La mayoría, le digo, de los urólogos no estudian la composición de los cálculos. Acá resulta más importante el nefrólogo, porque el nefrólogo es más detallista, ¿no? y estudia la composición de los cálculos y dirige el tratamiento de acuerdo a su origen, ¿no? En cambio el urólogo es un poco rústico, es el operador y no es detallista, ¿no? No es detallista. Entonces, para saber eso, que los cálculos cálcicos son los más frecuentes, hay que estudiar la química de las piedras que uno elimina a través de la vía urinaria. Entonces, los cálculos cálcicos son los más frecuentes entre un 70-80% de los casos. Su contenido de calcio lo hace visible en una radiografía simple de abdomen, es decir, lo hace en radiopaco.
La presencia del cálculo permite a que ustedes puedan estudiar la presencia de un cálculo dentro de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque el calcio da imágenes radiopacas, ¿entienden? Es decir, que los puedes ver, porque tiene calcio. En cambio, la contraparte, que es los cálculos de ácido úrico, son aquellas piedras que no se ven a través de la radiografía. Para eso es importante la ecografía, ¿no? La ecografía sí permite ver los dos cálculos, cuál fuera su composición, de calcio o de ácido úrico. Entonces, los cálculos cálcicos son los más frecuentes, nuevamente, 70-80% de los casos son contenidos de calcio. Su contenido de calcio los hace visible en una radiografía simple de abdomen, es decir, vemos imágenes radiopacas en una placa radiográfica. En cambio, los cálculos de ácido úrico, que constituye el 5%, miren que estoy sumando, 70 más 80 más 80 más 5% ya sería 85%. Acá solamente 5% que constituye el ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico, 5%, son radiotransparentes. Son aquellos pacientes que tienen hiperuricemia, es decir, aquellos pacientes gotosos, que tienen gota, se le hincha el dedo, etcétera, la rodilla, por depósito de estos materiales, y que prácticamente los hace enfermos. Entonces, los cálculos de ácido úrico 5% son radiotransparentes, son aquellos pacientes con hiperuricemia. Estos no alcalinizan la orina. Miren, esto es muy importante, no alcalinizan la orina. El pH siempre es menor a 5.5 en orina. Entonces, para evitarlo, ¿qué harían ustedes? Contrarresto, alcalinizo la orina. ¿Cómo? Con citrato de potasio, con bicarbonato, ¿no? Alcalinizo para evitar que siga formando piedra. Pero los médicos, la medicina, eso dice para los cálculos, para diluirlo. No, hay que saber cuál es la composición del cálculo. Si está a base de calcio, si está a base de ácido úrico, el de ácido úrico no alcaliniza, y si alcaliniza prácticamente contrarresta la formación del calcio. ¿Me entienden lo que yo quiero decirles, no? Entonces, el tratamiento bicarbonato, citrato de potasio e hidratación y la disminución de purina y utilizar alopurinol, en eso se funda prácticamente el tratamiento de estos cálculos. Miren, tratamiento a base de bicarbonato, puede ser una cucharadita de bicarbonato en la mañana, puede ser citrato de potasio, que hay medicina, citrato de potasio, e hidratación, disminuir la ingesta de purina y utilizar alopurinol. Entonces, y después tenemos el otro grupo de cálculos, los cálculos de electrolita, que están constituidos a base de fosfato amónico, magnésico. Estos cálculos se forman casi siempre en mujeres o enfermos que precisan sonda vesical. Ustedes han visto, mientras no pongamos un catéter sonda nasogástrica o meter un catéter a través de la uretra hacia la vejiga, algunas veces con sonda permanente, eso de ahí llama la formación de cálculos. Y esos son los cálculos de estruvita, lo que le llaman. Están compuestos, son fosfato amónico, magnésico. Estos cálculos se forman casi siempre en mujeres o enfermos que precisan sonda vesical. Son el resultado de infecciones repetidas, Entonces, acá es importante entonces de que la presencia del cálculo de la sonda uretrovesical está franqueando un esfínter que alrededor tiene una capa protectora a base de bacterias y evita que los microbios pasen del recto, en el caso de la mujer que está cerquita, unos 2-3 centímetros, y
y en el caso del hombre también, que tiene la uretra más larga, entonces está franqueando nuestro sistema de defensa. ¿Saben cuánto tiempo demora una bacteria para subir sobre el catéter cuando está en la bolsa? 48 horas, 2 días. No lo vemos. Antiguamente esa gente que decía que existía la bacteria lo mataban porque creían que era bruja. Una de ellas fue Juana de Arco, pues, ¿no? A Juana de Arco, ¿cierto o no? A Juana de Arco lo creyeron bruja y lo eliminaron por estar manteniendo que existe bacterias, microorganismos muy pequeñitos, y a pensar que había visiones. Y la Santa Inquisición le dio vuelta. ¿Me escuchan, no? Entonces, pero es cierto lo que ella dijo. Entonces, en 48 horas sube la bacteria hacia la vejiga y permite la formación de cálculos. Por eso, que dice, los cálculos de estrudita, fosfato amónico, magnésico, estos cálculos se forman casi siempre en mujeres o en enfermos que precisan sonda vesical. Son el resultado de infecciones repetidas de las vías urinarias por bacterias productoras de ureasa. Mira, son el resultado de infecciones porque ya la bacteria subió una bacteria extraña, diferente, porque la que más cerca está al poto es la E. coli, ¿no? La Escherichia coli. Pero ya en estos casos se encuentran enterococos, otras bacterias, Pseudomonas, etcétera, etcétera. Entonces, que son capaces de alcalinizar la orina, son el resultado de infecciones repetidas de las vías urinarias por bacterias productoras de ureasa, ¿Cuáles son los gérmenes productores de ureasa? Propios, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus. Pregunta de examen. Entonces, yo le estaba diciendo, son el resultado de infecciones repetidas. La formación de estos cálculos de estrudita son el resultado de infecciones repetidas de la vía urinaria. ¿Y cuáles son estas bacterias? Son bacterias productoras de ureasa, Propios, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus. Son radiopacos, estos cálculos son radiopacos que pueden crecer hasta alcanzar un gran tamaño y ocupar la pelvis y los cálices renales denominados cálculos coraliformes. Es decir, que estos cálculos son tan grandes que pueden tomar la forma de toda la vía urinaria dentro del riñón y aparecen como cuernos, ¿no? Como cuerpos de animales. Entonces aparecen como cuernos y ese cálculo se le conoce como cálculo coraliforme. ¿Está bien? Que lo van a ver en la radiografía, ustedes que van a hacer de especialidad. Patogenia. Todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación de cálculos en orina, que depende del pH y la temperatura. Miren lo que dice acá, que prácticamente la presencia de un soluto de piedritas muy pequeñitas que aparecen en la orina, eso pueden sedimentar. ¿Entienden, no? Y formar una sola piedra. Y todo depende de la temperatura y depende del pH. Es lo que dice acá. Todas las teorías que explican el origen de los cálculos pasan por la saturación y la sobresaturación. Saturación, entienden lo que es el término saturación, ¿no? Y la sobresaturación es una exageración. Es una exageración. Entonces, de solutos en orina, que dependen del pH y la temperatura. En la formación de cálculos se describen 3 fases. La primera fase es cristalización, la segunda clase es nucleación y agregación o crecimiento. Son las 3 fases: cristalización una, nucleación es otra, y agregación o crecimiento, que es la misma que la tercera. ¿Entendido? Cristalización. Para el desarrollo de un cálculo debe haber primariamente un aumento en la concentración urinaria de una sustancia o soluto, que es lo que estamos hablando, evitando la solución
provocando su cristalización, es decir, evitando la disolución. ¿Me entiende, no? Entonces, da lugar a la cristalización. Después la nucleación, entonces, para que esto se dé, esta cristalización necesita una camita de mucosas, de proteínas, que se originan por descamación prácticamente de los túbulos renales y forman una camita proteica. Entonces ahí se depositan estos cristales y sigue formando las piedras. ¿Entendido? Ya. Entonces, nucleación. Estos cristales se agrupan y crecen sobre superficies persistentes, células, otros cristales, etcétera, entera, determinando la nucleación del futuro cálculo. Lo que acabo de explicarle en otras palabras. Una camita de proteína, de mucosa, y ahí se deposita. Y prácticamente ya está ocurriendo la segunda fase para formar un cálculo. Después tenemos agregación, la unión o agregación de varios núcleos, es decir, que por otro lado también está ocurriendo la formación de otros núcleos, otras nucleaciones. Se unen juntos, la unión o agregación de varios núcleos originan el crecimiento progresivo del cálculo, que puede movilizarse y enclavarse dentro del sistema colector. Eso debe. Porque no olviden que el uréter tiene un único movimiento. ¿Cuál es ese único movimiento? El movimiento peristáltico. El movimiento peristáltico, cuando ocurre en forma exagerada en el intestino, da cólico abdominal. Cuando ocurre en forma exagerada en el abdomen bajo, da también cólico abdominal. Si este es el único movimiento que tiene la vía solitaria, el movimiento peristáltico, si prácticamente la presencia de un calco obstruye el pasaje de orina, eso da el cólico renal, porque normalmente el movimiento peristáltico ocurre entre 3 a 5 minutos. Entre 3 a 5 minutos ocurre un movimiento peristáltico. ¿Me entiende? Pero si se obstruye puede haber hasta 70 movimientos peristálticos, originando prácticamente el dolor. Porque el organismo, cuando existe una obstrucción, tiende a solucionar esa obstrucción, pero se traduce en dolor. ¿Entendido, no? Hay un concepto que siempre ustedes van a escuchar, y lo dicen con frecuencia, que los cálculos, que el riñón no duele. ¿Se acuerdan? Sí. El riñón no duele. No, Precipito, no es así, porque nunca has tenido siquiera un dolor, un cólico renal. Entonces, cuando obstruye una vía urinaria, el movimiento peristáltico te origina dolor, igualito que el cólico abdominal, ¿no? Entonces, lógicamente, le digo, como cultura general, cuando uno corta, hay mamacita, qué dolor, la piel, ¿no? Receptores nociceptivos. Pero después de la piel, uno puede decir, lo de adentro ya no duele. Uno puede separar de esas cosas, pero si tú lo separas, la piel, ahí te duele también una barbaridad, es insoportable. Es por eso que dicen, pero le dicen mal. Entonces, movimiento peristáltico duele. Entonces, si el cálculo se inserta, por ejemplo, los cálices menores, prácticamente eso no puede dar, por ejemplo, pero puede obstruir y distender prácticamente la cápsula renal, lo que envuelve la estructura rígida que envuelve. Ustedes no han visto, no han agarrado un riñón y es durito, ¿no? Es durito. Entonces esa cápsula, esa fibra, al distenderse duele. ¿Y cómo lo detectamos nosotros? Como un dolor sordo, ¿no? Sordo. Y dicen dolor sordo porque el dolor es impreciso, que tú no lo puedes definir. ¿Entendido, no? Muy diferente al cólico renal por aumento de los movimientos peristálticos. El movimiento peristáltico, ¿cómo es la característica por aumento de los movimientos peristálticos? Es que aparece y desaparece. Como el cólico menstrual, ¿no? ¿No, muchacha? Como el cólico menstrual,
que aparece y desaparece. Ese es el cólico visceral. Pero cuando se extiende la cápsula renal, es otro tipo de dolor. Pero ese dolor es permanente. No es desesperante. Eso lo vamos a ver después. Entonces, sigamos adelante. En orina existen sustancias inhibidoras y facilitadoras de la formación de cálculos. Es decir, sustancias que se oponen a la formación de cálculos, ¿no? Y sustancias que facilitan la formación de cálculos. Inhibidoras y facilitadoras, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Inhibidoras. Al mezclarse con otros compuestos, aumentan su solubilidad o disminuyen la capacidad de agregación. Por ejemplo, ¿cuáles son? El magnesio, el citrato, el fosfato para la formación de algunos cristales de calcio. Estas sustancias inhiben la formación de cálculos. Por eso que existen en el mercado una serie de sustancias, citrato de potasio, total magnesiano, entonces, que se vende, pero hay que darlo con criterio. No cualquier inhibidor es bueno para cualquier piedra. No es así. Entonces, por eso hay que aprender primero. Inhibidoras, al mezclarse con otros compuestos, aumentan su solubilidad o disminuyen la capacidad de agregación. ¿Quiénes son? El magnesio, o el citrato, o el fosfato, para la formación de algunos cristales de calcio. Y facilitadoras, hay un montón, hay uno más. Potencia la formación de cálculos, que es la glucosaminoglucanos. Entonces, también algunas bacterias potencian la formación de cálculos. ¿Quiénes son las que potencian? Los mismos gérmenes que he mencionado hace rato, como el Proteus, mirabilis, la E. coli, actúan en las enzimas que favorecen la litiasis. ¿No? ¿Cuáles son las enzimas? Ureasa. Entre los factores ambientales asociados a urolitiasis, están el clima y la dieta. La dieta rica en proteínas quizás aumente el riesgo de urolitiasis. Presentación clínica. ¿Cuál es la presentación clínica? Presentación clínica. La urolitiasis se considera en la actualidad una enfermedad crónica que puede cursar de forma sintomática y con episodios agudos de dolor cólico, por eso cólico nefrítico. Lo siguiente, la litiasis renal es también una causa frecuente de hematuria o de leucocitoria en pacientes asintomáticos. Cuando se da un cólico nefrítico y el paciente hace fiebre, mucho cuidado, que eso puede ser mortal a la larga, porque eso puede dar su septicemia. Mientras exista dolor, simplemente no hay ningún problema, se le da su analgésico, pero si hace fiebre, hay un proceso infeccioso de por medio. ¿Está bien? Ya. Sube. Cólico nefrítico. A ver, ¿cómo se presenta? Ahí no me dice. Cólico nefrítico es el dolor súbito, brusco, característico de la obstrucción de la vía urinaria. Piedra. Uno está muy bien caminando y de repente un dolor horrible en la cintura. Cólico nefrítico. Es un dolor demasiado intenso, que las mujeres lo toleran mejor el dolor por las cuestiones del umbral del dolor. En cambio el hombre, sí, no. Yo le he visto llorar al más macho por ese dolor. Al más macho, entonces, mucho cuidado con estas cosas. Ese dolor súbito, característico de obstrucción de la vía urinaria, ese dolor súbito que aparece en forma brusca, característico de la obstrucción de la vía urinaria, de las piedras, que provoca aumento de presión en la pelvis renal y distensión de la cápsula renal, y como consecuencia el dolor de alivio. Se pone en el camino
para que no circule, para que no drene, para que no salga la orina, entonces viene este dolor. Este dolor se puede presentar en forma no cólica por distensión de la cápsula renal. Eso es lo que yo le dije. Es la presencia clínica más frecuente. Existen dos tipos de dolores. Un dolor tipo peristáltico, con incremento de los movimientos peristálticos, que es decir, aparece y desaparece, y otro tipo de dolor que es por distensión de la cápsula renal, que es un dolor permanente, soplo, como les he dicho, impreciso, que no se puede definir, y de baja intensidad, es de menor intensidad. En cambio, el más doloroso es por aumento de los movimientos peristálticos. El dolor se origina en la región lumbar del lado afectado, fosa renal. Entonces la fosa renal está acá. Esa es la fosa renal. El dolor se origina en la región lumbar del lado afectado, fosa renal, y característicamente se irradia hacia adelante, afectando la región inguinal y genitales externos. Es decir, ocurre un dolor y el dolor se va hacia adelante y se va hacia el labio mayor, labio menor en las mujeres, en la parte interna del muslo, y en el caso del hombre, el testículo. Bien, el testículo y la parte interna del muslo. Ese es el cólico renal. Vuelvo a repetir, el dolor se origina en la región lumbar del lado afectado, fosa renal, y característicamente se irradia hacia delante, afectando la región inguinal y genitales externos. Es un dolor tipo cólico muy intenso, que muchas veces se acompaña de síntomas vegetativos como la náusea, vómito, sudoración profusa. Junto con el dolor puede haber oleaturia, aumento de la frecuencia urinaria. Tenemos vesical que refiere a la gana de querer seguir orinando cuando uno acaba en cortos tiempos. El cólico renal no cursa con fiebre, y si existe hay que sospechar una pielonefritis aguda o una infección de vías urinarias asociada. Miren lo que ya les dije anteriormente. El cólico renal no cursa con fiebre, y si existe hay que sospechar una pielonefritis aguda o una infección urinaria asociada. Entonces ya saben. Complicaciones. La aparición de infecciones urinarias es favorecida en estos pacientes por el estancamiento de la orina, obstrucción de la vía urinaria, ejemplo, litiasis ureteral, que facilita la colonización de bacterias, puede desencadenar una pielonefrosis y sepsis, es decir, la orina retenida que no fluye por la presencia del calcio que lo obstruye. Eso se puede transformar en pus y constituir lo que le llaman pielonefrosis. Entonces, y que prácticamente pielonefrosis que puede desencadenar sepsis. Sepsis es el pasaje de bacteria a la sangre. Esta situación puede deteriorar la función renal del paciente, dada la reserva funcional renal. Este deterioro puede pasar inadvertido durante mucho tiempo y dañar las unidades renales hasta extremos irrecuperables. Lo puede desaparecer el riñón. Diagnóstico. Hay un diagnóstico clínico y de laboratorio. El diagnóstico clínico acabo de decirles, y de laboratorio, el diagnóstico clínico de litiasis renal se establece por la historia clínica. El cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria generalmente microscópica. La hematuria puede tener otra causa, la neoplasia de riñón y de las vías urinarias, enfermedades glomerulosas. Es decir, cuando existe un sangrado, es mejor que piensen de que hay que descartar un cáncer de riñón. Por eso se le pide la ecografía, que es lo más simple. Entonces la ecografía, si nos dice que está normal, que hay microlitiasis, no olviden que la palabra microlitiasis viene de microscopio, y que prácticamente si la máquina lo ve como cálculos pequeñitos, a simple vista uno no lo puede mirar.
Entonces, y si no lo pueden mirar, haríamos mal por pedir una radiografía del joven, porque no se va a ver. Les estaba diciendo de que cuando se presente un caso con sangrado, y si es joven, un sangrado puede corresponder prácticamente a un cáncer o puede ser simplemente una infección urinaria. ¿Qué le quiere mostrar? Si hay dolor de por medio en la cintura, es más que seguro de que es una piedra. Si hay, por ejemplo, ahora aumenta la frecuencia urinaria, es una infección urinaria. ¿Entiende, no? Entonces, si hay cálculos, y le digo, y el ecografista me dice que son microcalcificaciones, ni siquiera le pidan radiografía ya, porque no lo van a ver. En cambio, el ecografista sí lo ve porque la máquina tiene luna del método, magnifica las estructuras. Entonces, es preferible no pedirlo. Entonces, ya saben un secreto. Entonces, dice, el cólico nefrítico es un síntoma muy típico, aunque el paciente puede presentar únicamente hematuria generalmente microscópica. La hematuria puede tener otras causas, es decir, puede ser un cáncer de riñón, de las vías urinarias, o de las vías urinarias de la vejiga, etcétera, etcétera, o enfermedades glomerulares, etcétera, una serie de enfermedades. Siempre que sea posible, se estudiará la composición de los cálculos que se expulsa por la orina. Pruebas de imagen, ¿no? Ante la sospecha de liquesis renal, hay que confirmar su presencia y su localización, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la gente está acostumbrada a pedir una ecografía abdominal, dice, pero no es así. Una cosa es el estudio especializado y otra cosa es el estudio al guerrazo, a lo que encontremos. ¿Me entiendes, no? Entonces, tiene una ecografía abdominal, me habla, dice, es una ecografía, pero no es lo mismo que la ecografía que se pide de especialidad, porque la ecografía de especialidad, los cortes son muy acortados, ¿no? Los cortes, En cambio, cuando es abdominal, hace pum, 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 así nomás. Y se puede escapar. ¿No? Entonces, ante la sospecha de liquesis renal, hay que confirmar su presencia y su localización. Un 80% de los cálculos tiene calcio en su composición y podrán identificarse con una radiografía simple de abdomen. Entonces, la ecografía abdominal es una técnica muy útil, no invasiva, que permite visualizar todo tipo de cálculos, que ya se lo dije, con o sin calcio. Además, con ella se puede detectar dilatación retrógrada de las vías urinarias. Si no hay piedra, por lo menos podemos detectar de que prácticamente está dilatado por encima de esa obstrucción. Entonces, esa obstrucción puede ser una piedra o puede ser una estenosis del uréter. ¿Entendido? La tomografía computarizada ha supuesto un gran avance en el diagnóstico de liquesis renal. Se puede llevar a cabo sin la administración de contraste y permite, como la ecografía, detectar todo tipo de cálculos y diferenciarlo de otras calcificaciones abdominales como las vasculares, y es muy fiable. Y si es muy fiable, se destruye. ¿Qué es eso? No, este es el virus, es También es de gran utilidad en la planificación de algunos tratamientos específicos. Dice, también es de gran utilidad en la planificación de algunos tratamientos específicos, mitotricsia, cirugía, etc., puesto que permite efectuar reconstrucciones anatómicas tridimensionales poniendo de manifiesto las relaciones del cálculo con el parénquima renal y la estructura de vecindad. El urodama excretorio en la actualidad ya ha desaparecido porque el yodo ocasiona muchos problemas de alergia. Entonces ya ha sido desplazado, ya no se pide. Tratamiento. Ante un paciente con cólico renal, primero es aliviar el dolor, hay que quitar el dolor, es insoportable. En este sentido, preferimos el uso de analgésicos puros por vía parenteral, sin anticolinérgico, por los síntomas cardiovasculares y digestivos asociados se emplea.
porque hay algunos que emplean, pero es muy bueno, yo también lo empleo, el pidán compuesto, la bucapina compuesta. Si uno lo emplea, acelera un poquito el corazón, se vuelven barrigones, etcétera, etcétera, porque se llenan de gases, pero que ellos prefieren esa situación que estar tolerando el dolor que es demasiado intenso. Entonces, habitualmente la mayoría de los cálculos, el 90% salen espontáneamente. Dice, habitualmente la mayoría de los cálculos, en un 90% salen espontáneamente, ¿no? Salen, los menores de 5 milímetros del tercio distal del ureter salen antes de los 10 días. Si miden de 5 a 10 milímetros, la migración espontánea del cálculo es menos frecuente. Y la indicación de intervenir estará dado por la presencia de dolor recurrente especialmente. Si no hay progresión del cálculo o se asocia a los cálculos mayores de 10 milímetros, la expulsión espontánea es muy infrecuente. Miren, me están hablando de 10 milímetros o de 1 centímetro. Yo he visto seres humanos que han botado cálculos de 2 centímetros. Muy grandes. Pero eso es lo que dice el libro, bueno, hay que obedecer. Entonces, si la obstrucción ocasionada por se asocia con infección de la vía, se debe de drenar la vía sinal. ¿A qué cosa significa eso? Si la obstrucción no cede, el dolor es muy intenso, entonces ya viene otra forma de solucionarlo. A través de la nefrostomía percutánea, o puede ser metiendo un catéter de abajo hacia arriba, si no se puede, entonces pulsar hacia la pérdida renal y meterle un catéter para descomprimirlo y solucionar el problema doloroso. Si el urólogo estima conveniente asociarle un antibiótico, ni hablar. Acá tenemos un caso clínico, adelante. Ya, porque no hagan. Ese es el caso clínico que les envió, pues. Claro. Y ahí después lo analizamos. ¿Está bien? En aquella época, cuando recién comenzó a aparecer lo que es la lipotricia, quería demostrar cuál es mejor, qué es lo que le conviene más al paciente, qué es lo que le conviene más a los hospitales, emplear la lipotricia o operar. Operar, demasiada permanencia. Lipotricia, solamente un momentito nomás y lo mandamos a su casa. Entonces los costos bajan. Eso es lo que dice acá esto. Entonces, lo escribí, me fue bien, entonces me aplauso y listo, se acabó. Este es el aparato que hace la lipotricia, miren. Ahí tiene la escalera, tiene su camilla y tiene un aparato que para localizar prácticamente y enviar las ondas sonoras vienen de diferentes sitios y tiene que hacer que en forma precisa caigan las ondas sonoras sobre el cálculo que quiere destruir, porque si estas ondas se concentran en el vaso, lo destruye el vaso. Entonces vienen las complicaciones en forma precisa y los golpes son tan fuertes que vienen que acá tiene sus auriculares, este verde, colocan y a cada rato están pum, pum, como estuvieron metiéndole con vasos a la piedra, pum, 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 pum. Y después de tanto golpe ya le tomo una radiografía y dice, ya, le hemos destruido. Mira, qué bonito, y ahí ustedes participan también, pues, ¿no? Con las imágenes radiográficas. A ver, adelante. Ahí está. A ver, miren, ahí tenemos las dos piedras, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes radiopáticas? Los cálculos. Ahí está. 1, 2. Tiene dos piedras. A ver, dale más. Otra imagen más. Acá dice, abajo, se ha bajado el título de la placa anterior. Litiasis renal bilateral. Baja ahora. Sube un poquito. Ahí va. Ya. Entonces, después de dar
ondas de choque prácticamente ya destruye este cálculo, ¿no? Ya no aparece. Sí. ¿Sí o no? Ujú. Y ahora trabajamos el otro. A ver, Ajá. sube. Lindotricia izquierda exitosa, la izquierda se está de acá. Ahora viene la otra vez la línea. Entonces lindotricia derecha exitosa. ¿Está bien? Sí. Adelante. Derecha exitosa. Y acá ya es otro paciente. Acá vemos una piedra, Ujú. un stop. Acá. ¿No? Ahí hay otra piedra. Y que prácticamente, a ver qué cosa sucede. Este es urograma excretor. En esa época pues, había urograma excretor. Adelante. Sube pues. Y ahí nomás. Ya, ahí no hay piedra ya. Ya no hay piedra. ¿Se dan cuenta? Bonito, ¿no? Adelante. Este es de control. Y prácticamente ya no hay piedra. Entonces, este es el otro método. Este es el cirujano. Ahí está mi dedo. Ese es mi dedo. Entonces, acá con una pinza de bacon en garantía, lo estoy grabando el cálculo. Por acá, esta pinza en curva lo puede levantar, pero acá pero la recuperación es muy larga, es muy económica. Adelante. Caso clínico 2. Ese no es el de ustedes, ¿no? No. A ver, vamos a ver. Porque es fisiopatología, pues por lo menos. A ver. Paciente varón de 30 años de edad, procedente de Quitos, un charapo. Un charapo. ¿Cuál es la historia? Dice que hace 48 horas comenzó a presentar en forma brusca, súbita, dolor intenso tipo cólico en la región lumbar izquierda con irradiación a los testículos, a los huevos, asociado con fiebre. Mira, fiebre, 38 grados centígrados. Acá, indudable, este paciente hay que darle antibióticos. Y náusea sin llegar al vómito. Acudió a un nosocomio en la región y fue tratado con analgésico con apoyo sin lograr calmar el dolor, por lo que decidió viajar a Lima. ¿Qué cosa? Llegó al hospital, qué cosas vimos, exploramos, etc. Al examen físico preferencial urológico, PPL es puño, percusión lumbar derecho negativo. Es como los golpecitos que dan, ¿verdad? Y ahí no me PPL derecho es negativo, es decir, golpea en el lado, no hay dolor. Hay que darle espacio nomás, ¿no? Porque eso es intocable, cuando está la piedra ahí. Y puño percusión lumbar izquierdo positivo, miren. Le pongo 3 cruces, no de panteón, sino 3 cruces de intensidad. Es decir, que 3 sobre 4 significa que el máximo de cruces que puedo colocar es 4, ¿no? Por ejemplo, de 4 hay 3. Está intenso. Genitales externos normales al laboratorio. El examen completo de orina, leucocituria, es decir, bastante leucocitos en orina y hematuria, sangre en orina. En la sangre, urea, glucosa, creatina normal, urograma excretor. Detectamos que había un cálculo de 3 centímetros en el riñón izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? Es fácil. Litiasis renal. Ese es el litiasis renal. El tratamiento, ya le dije, orientarlo a calmar el dolor. El mejor medicamento, dando un analgésico simple, es el ketorolaco. Ketorolaco de depósito, que Viprofenil 150, se le da 1 por día y el dolor se le da. Lo tolera.
Se le da eso de ahí y si no calma el dolor hay que darle Supridán compuesto, ¿no? Pero como está haciendo fiebre hay que dar su antibiótico también. Una vez que sale ahí, ya te vas a hacer sobretiempo a trabajar, a hacer tu sobretiempo y te regresas en 2 semanas. ¿Entendido, no? Otro más. Caso 3. Una mujer saludable de 26 años de edad sufrió una lesión por aplastamiento importante en la extremidad superior derecha mientras estaba en su trabajo en un sitio de construcción local. Se trasladó al departamento de urgencia y luego se sometió a la aplicación de clavos y cirugía reconstructiva. Lo operaron, pusieron clavos, pusieron placas. Además recibió antibióticos de amplio espectro en el periodo perioperatorio. La presión arterial permaneció normal durante toda la evolución hospitalaria. El segundo día de instancia en el hospital, un consultor médico notó un aumento muy importante a nivel de la creatinina de 0.8 a 1.9. Está haciendo su insuficiencia renal. Cuando esto ocurre, no solamente en estos accidentes de construcción, en la guerra, todo, un montón de gente, de seres humanos se han perdido porque hacen insuficiencia renal y adiós, ¿no? A veces son irrecuperables. En el caso de esta mujer, dice, el gasto urinario disminuyó a 20 mililitros por hora, se solicitó la cuantificación de creatinina sérica y el resultado fue de 3.400 unidades por litro. ¿Cuáles son las principales causas de insuficiencia renal aguda en este paciente? Entonces, ¿cuáles son las principales causas? De acuerdo, hay que clasificar cómo se debe clasificar la insuficiencia renal. En este caso puede ser prerrenal, es decir, puede ser por causa por encima del riñón, puede ser por causa dentro del riñón o puede ser por después del riñón. Después del riñón, por ejemplo, puede ser la causa de la próstata, ¿no? Que prácticamente el orino no puede, dilató todo y dañó el riñón. Y los casos renales son, por ejemplo, la glomerulonefritis, ¿no? El daño renal por haber aplicado antibióticos que destruyen el túbulo colector, el túbulo proximal. Entonces, es renal. ¿Y qué es lo que nos queda? Es prerrenal. Porque en esa situación se liberan algunas albúminas, proteínas que taponan el riñón. Y se instala la insuficiencia renal. Por lo general, cuando se detecta a tiempo, estos pacientes se salvan, ¿no? Pero cuando transcurre mucho tiempo ya no. Entonces, acá lógicamente, ¿cuál sería la osmolaridad urinaria esperada? Prácticamente no concentra, no diluye, ¿no? Está baja. Entonces, la excreción fraccional del sodio esperado está baja. ¿Cómo debe tratarse? Prácticamente, ya desde el punto de vista nutricional, prácticamente acá entra ya la internista, etcétera, etcétera. La incidencia de urolitiasis es mayor en los hombres que en las mujeres. Se da a la edad de... Mayor de 45 años. Mayor de 45 años. A ver, vamos a ver. Se da a la edad de recién nacido, no. De 4 a 10, no. De 10 a 15, no. De 15 a 45, eso puede ser también. Porque de 30 a 40, pues. No, claro. Y 1.40 es el rango, sí. Entonces, para que te va mayor de 45, crees que es abuelito. El riesgo de urolitiasis es mayor en Dietas ricas en sal y proteínas. glimancópica. Escuchen pues, a ver, para... La primera respuesta es de 15 a 45 años. El riesgo de urolitiasis es mayor en climas tropicales, de charapa, no olviden, con productos marinos, No. dieta rica en sal y proteína, Sí. todo. Todos. Basta que sea 2 nomás, para que pongan todos. El diámetro máximo de los cálculos que pueden ser expulsados es de 1 centímetro. 2, yo puse 2, pues, se les dice.
pero puede poner 1 centímetro, ¿no? Y protestar porque... Suena bien. Pero yo lo dije 2. Ya. Adelante. Ya. Composición más potente de los cálculos. Usar anticolinérgico, yo les he dicho que no, porque prácticamente acelera la frecuencia cardíaca, lo estriñe, se llena de gases, así que eso no. Emplear dilatadores de vías urinarias, emplear todo, no. La respuesta es usar anticolinérgicos. Adelante. No me imagino.